Bueno, que el Señor bendiga mucho nuevamente. En general, me gusta escuchar a las personas, a todos, a las personas adultas que han pasado más que nosotros, que nos dan una experiencia de cosas que nosotros no hemos vivido. Pero también a los jóvenes, yo ya no soy joven, pero la cultura no tan solo va adentro, en la parte física, sino en lo espiritual, interno, ¿no? Y claro, las semanas han sido todas diferentes, las de ustedes, la mía también, tranquila, pero el Señor ha ido obrando, trabajando, siempre está trabajando en mi vida como en la vida de ustedes. Y bueno, el tema ya es amplio, es muy amplio, no es para abarcarlo, no se alcanza, pero yo busqué algunas cosas. Como hay una práctica también, hay una teoría, hay una evidencia, y si te vienen tantos temas a la cabeza, por lo menos en mi cabeza se vienen muchos temas, y hablaba ahí con la situación, me olvidé el nombre, yo soy Pablo. Pablo, si no lo nombre, el chiquillo sabe. Yo los invité a los chiquillos, les dije si quieren acompañarme, a Felipe, a todos, a mí, a la Cata. Algunos se devolvieron a su casa, la Cata se devolvió y dice, ¿no? O parece. David en estudio y otros, bueno, no, pero entonces ahí los chiquillos acompañaron, les expliqué el tema. Y bueno, no es el tema de la fe ni el tema de la sanidad, pero yo conozco, lo he vivido en mi vida personal y lo vivo a diario en mi vida personal porque es un tema que lo tendré que llevar toda mi vida. Entonces es un proceso que se vive, ya casi 18 años que llevo viviendo un proceso de salud y que no es fácil para nada, no es fácil para nada, porque tu fe ahí es probada muchas veces, quebrantada. La verdad que hay minutos que tienes que estar en una, ¿cómo se llama? Estás solo, con Dios obviamente, y no hay nadie más, no hay nadie. Claro, la gente te puede apoyar y estar ahí, pero el que está ahí eres tú. Entonces ahí estás tú y Dios y no hay nadie más. Y en esos procesos el Señor está, y Él hace saber y Él muestra su mano para Pablo, que Él puede hacer de todo. Solamente un puro detalle de mi vida en esa área para ir al tema cual dijo Josué, que es el evangelismo. Yo estaba en una sala de un hospital en 2005, muriéndome, llevaba como 4 o 5 días, había bajado 20 kilos, estaba en una condición muy complicada. De hecho me tenían que volver a ver, ya tenía como 2 operaciones en varios días. La operación duró entre 8 y 9 horas y salí mal de esa operación. Me tenía que volver a echar a pabellón. Yo sé que tienes temas de fe ahí con tu mamá. Y cuando estaba ahí, yo me había dado una palabra hace años atrás. Esa palabra era de que la enfermedad no era de muerte. Años atrás. Pero yo estaba ahí, y mi fe yo aguanté, pero hasta Dios te lleva siempre, como dice una canción de Rescate, a Dios le gusta nadar en lo profundo y no mojar las palitas en la playa. A Él le gusta meterse adentro, a Él le gusta nadar y Él invita a nadar siempre. No es fácil nadar, no es fácil caminar en el mar, en el agua, porque hay que viajar por fe. Pero ahí la fe se quebranta y yo me acuerdo de ese día, de haber dicho ahí esa mañana, ese día domingo, dije, Dios me deja. Esa fue mi impresión. Ahí yo llegué al límite, y ahí me quedé. Yo dije, Dios me dejó. Me acuerdo con mi mamá, porque había mucha gente de la iglesia, familiares, que me fueron a ver y se veían porque yo estaba en la UCI. La UTI no es la UCI. En sala sola, en mi lugar, y yo veía a la gente al fondo.
pena, porque estaba de botas verdes ya, mi cara estaba formada. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hay mucha gente que te vino a ver, me dijo. Hay mucha gente que vino a ver, están hablando por ti en muchos lugares. Entonces yo le dije, pero lo que me interesa a mí, que esté en esta sala, no está. Ahí yo me quedé. Y hice una oración a Dios, me acuerdo, bueno, eso nunca se me va a olvidar. Y yo alrededor de 3, 4 días sangraba, me ponían plasma, sangre, y no paraba. Y el problema era que iba a entrar a pabellón nuevamente y no tenía sangre. El hematocrito de un hombre adulto es de, no sé, ¿cuánto? Yo diría que como 40, 39, 40, es una cantidad. Tenía 14 o 13. Entonces, entrar a pabellón era tajo abierto, ya me habían operado para los COVID, entonces tenían que operarte a tajo abierto. Y me dijo el doctor, tenés 50-50, pero la cara de él no era 50-50, era 80-20, 90-10. La verdad que le dijo a mi mamá, si él entra a operarse, muere. De hecho, él no sale. Entra a pabellón, pero tampoco lo puedo dejar ahí porque se va a morir igual. Si lo dejo como está, se muere. Si entra a pabellón, se muere. Era una inminencia el doctor y me dijo, él llegó el día sábado a la tarde, me dijo, Danilo, no hay nada más que hacer, no sé qué más hacer. Me dijo, fui a la iglesia a rezar por ti, me dijo. Así me dijo, a las 8 de la noche él vino de la iglesia, él era católico, me dijo, no sé qué más hacer. Fui a rezar porque no tengo nada más que hacer y no hay nadie más aquí en Chile, me dijo, que pueda hacer algo por ti. Porque mis amigos, que somos los mejores en esta área, no saben. Y yo me quebré en esa mañana y seguía sangrando. Y oré al Señor, me quebré y oré al Señor con mi mamá. Y no pasaron 2, 3, 4, no me acuerdo, 5 minutos, 6 minutos, y paró la sangre. Y se cortó todo, hasta el día de hoy. Pero el episodio de mi vida sigue en temas de salud, de controles y todas estas cosas. Pero es para animarte porque el Señor siempre, a pesar puede ser que no lo vemos, Él está. Los propósitos individuales de cada uno de nosotros son diferentes, no son iguales todos. Hay algunos que tenemos que partir, hay otros que no, otros que están aquí, pero estamos en las manos del Señor y Él sabe cómo hacer las cosas. Yo digo siempre, como dice una canción de Marcos Vidal, dice, solamente déjame saber que estás tú en mi barca. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos siempre, ¿está el Señor en tu barca? Si el Señor está en tu barca, aunque se mueva, las cosas van a estar bien. Aunque se ven. Aunque esté durmiendo, porque Dios no duerme. Dice que no duerme el que guarda Israel. El Jesús hombre estaba durmiendo, pero el Jesús Dios, porque él era 100% Dios, 100% hombre. El hombre estaba durmiendo, como Jesús hombre, porque era hombre, pero el Jesús Dios estaba despierto. Y él sabía todo lo que ocurría. Es más, los que estaban en la barca, cuando hizo gran bonanza, dijo, se sorprendió, dijeron, ¿quién es? Es decir, han caminado con él. ¿Quién es este que se lo miente lo obedece? Y no nos pasa a nosotros, que a veces decimos, ¿con quién estoy? ¿Quién eres tú, Jesús? Pues ellos ya llevaban tiempo con Jesús. Dijeron, ¿quién es? Es decir, han caminado caleta rato con él y todavía no sabían con quién estaban. Y así es el Señor. El Señor hace milagros. Tu mamá es una muestra de eso. Conozco a mi papá, conozco a gente en todos los lugares, pero el Señor, esos procesos son personales y el Señor muchas veces nos lleva ahí porque quiere enseñarnos, y a mí no ha sido fácil, no tan solo el proceso de salud, sino el proceso después de ahí, no el tema médico, sino el tema de cómo el Señor quiere trabajar contigo y llevarte a otros lugares, en el sentido, otra esfera también, pero que también nuestra vida espiritual muchas veces ahí está, luchando con todo. Pero yo animo a seguir confiando en el Señor. Dice Pablo que el Señor está contigo y seguirá estando contigo. A mí me encanta eso, que el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Vamos, mire, el tema es largo, no creo, saqué unos estudios que tenía antiguos. Estos estudios son del año 89 o 91, ya ni me acuerdo. ¿Son de la pila? Sí, son de Betania. El segundo o tercer año de Betania, que se estudió en Betania, el Instituto de Betania, que partió en el año 88, 87, 88, yo estudié en el 90 parece.
Fui como el segundo o tercero. De hecho, mi foto está por ahí, está la foto ahí donde tenía ahí la nave, chaleco rojo. Ahí tenía 16 años, 15 años. Había que estudiar con permiso porque si estudiaba con 18, con mayor de 18 años. Y yo, el pastor José nos firmó un permiso con Antonio, teníamos 15 a 16. Y no nos dejaban estudiar, entonces él nos autorizó a ir a estudiar. ¿En ese tiempo que era? José Díaz, el pastor José. El pastor Esteban Bon era el director del instituto. Él era el director, él se quedaba con nosotros, nos despertaba con esa famosa campana a las 7 de la mañana. ¿Qué edad era director? ¿Qué edad tenía cuando era director? Bueno, imaginemos que eso fue en el 90, 2000. Yo entendí que tenía 24, 25 años. No, porque si fuera en el 90, 2000, 2010, 2020, 33 años atrás, y si hoy día tiene ¿cuánto? Imaginemos que tendrá unos 70 de tener, o 68, 68, 58, 48, como 35 años debería haber tenido por ahí. Él estaba a cargo del instituto. Amén. Evangelismo. Yo sé que esto, aunque yo nunca noto, los que saben que predico en mi iglesia, yo nunca ando con papeles. Yo marco dos cosas y abro la Biblia y se acabó. Yo de ahí me voy, lo doy vuelta en la casa, pero si tengo los papeles, me enredo más, no los sigo, ay, pues, tiro la chulita. Yo no soy de papeles, yo soy más de experiencias personales, de lo que el Señor te coloca, y todos somos diferentes. Y respeto cada uno de los trabajos que hay. Por eso quiero algunos pequeños puntos. Bueno, evangelización. Vamos a ir así a la lectura básica porque estas cosas sirven. Sirven esta parte de la lectura. Pero después luego vamos a ir viendo algunas cosas que son más de nadie. Y quizá al principio voy a leer un poco porque de todo lo que está acá son muchos, ¿cómo se puede decir? Formas del evangelismo que se llevó en Antioquía, en Jerusalén, en diferentes lugares. Escogí uno de esos y me quedo con eso, las primeras páginas, porque ya después avanza algo más extenso. Esto, bueno, para decir que el tema, en el instituto se daba un tema ahí, uno estudiaba 3 días, se iba el viernes en la tarde, se bajaba en el Santa Isabel de Quilpué, que venía a buscar una camioneta roja y nos llevaba a Betania, que era el cerro, como decir, no había micro, no había nada para allá. Llegas el viernes y regresáis el domingo a las 4. Yo regresaba el domingo a las 4, a la malla, a las 4 de la tarde, llegaba yo a Limache y a las 6 teníamos el culto. Entonces pasábamos viernes, sábado y parte del domingo y parte del viernes. Entonces ya era familia, cuando quedábamos ya teníamos cosas asignadas, bromas, nos sentábamos con algunos. No éramos muchos, éramos como 12 o 13, pero adultos y jóvenes, de todo. Tenemos hermanos adultos de Los Andes, San Felipe y jóvenes como nosotros que éramos expertos en todo, entonces más buenos para la broma. Y estos temas duraron un mes por completo, es decir, en el mes era evangelismo, entonces te daban harto de esto. Bueno, dice así, evangelización, dice el propósito de este tema. Y si tienen preguntas, pues, porque esto es más dinámico, podemos preguntar, hacer algunas cosas. Yo quiero llegar después a la práctica. Esta es la teoría. Yo quiero llegar a la vivencia personal, a lo que he vivido, lo que dice la Escritura. Pero vamos a leer la primera parte. Dice, el propósito dice examinar la naturaleza de la evangelización en el Nuevo Testamento y descubrir los métodos de la Iglesia que pueden ser utilizados en la actualidad para conocer el Evangelio, para dar a conocer el Evangelio a otros. Ese es el propósito, es decir, ¿cuál es la importancia de la evangelización? Dar a conocer las buenas nuevas a las demás personas. Introducción dice, considerando la declaración de Jesús que hizo, nos percatamos de la inmensa responsabilidad que enfrenta la Iglesia en este siglo XX, pero ahora el siglo XXI, en el siglo XXI. Hay un versículo bíblico, si alguien lo quiere buscar porque hay que darle lectura, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35, lo que leí recién. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para llegar a la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. Bueno, ¿se imaginan ahí esa declaración de Jesús? ¿Con quién estaba? Estaba con los discípulos y ellos le decían, ¿han visto The Chosen? A mí me gusta esa parte porque ahí salen como eran. Yo digo que todas las otras versiones también son muy buenas, pero en esta me queda más plasmado porque... Humanizado. Sí, más humanizado porque se nota que eran inexpertos en todo, es decir, en muchas cosas. Y hay una parte cuando le dicen, están en el día de reposo y tenían hambre, vienen de la sinagoga, lo echaron de allá y de repente hay uno que comió, Pedro, entonces quedó como espantado, ¿eh? Entonces y Jesús le dice, perdón, no, dijo, coman, ¿en serio? Sí, podemos comer, se tiraron todos a comer, estaban desesperados. Entonces, esto es así, ellos sabían, tenían preguntas, le dijeron, Señor, mira, faltan 4 meses para la siega, seguramente el Señor ya les venía hablando de esto, y Él les dice, mira, ya estás listo. Imagínense, 2000 años atrás, Jesús les dijo, ya los campos están listos para la siega. El problema no son los campos, el problema es que hay poco gente que quiere trabajar. La Biblia parece chileno, porque en algún tiempo del estallido social la gente no quería trabajar, ¿querías trabajar? Te llegaba el bono, ¿entendés? Te llegaba el bono y no encontráis trabajadores, no encontráis para nada. Ahí se hicieron otros, les fue bien porque querían trabajar, pero el que no quería trabajar le llegaba plata. Entonces, el Señor siempre ha declarado esta palabra, pero en su palabra siempre está esa reprensión de que los campos están listos, pero hay pocos obreros. Y en otro lado se agrega, o son flojos, pero no es bíblico eso, uno lo agrega. Pero lo bíblico es que hay pocos obreros. La misa es mucha y los obreros son pocos. Y entonces uno queda sorprendente porque ¿cómo pocos obreros? En la iglesia, entre paréntesis, hay muchos hermanos. Alguien dice que yo no tengo el don de evangelismo. Bueno, más adelante podemos llegar a eso. Y no pasa por ahí. Sigamos, introducción. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí hay una declaración importante. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Mateos 9, 37 y 38. Eso está en Mateo 9, 37. Entonces, aquí hay una declaración de Jesús, ¿no? A sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Es decir, los campos están listos para que sean segados. Pero dice rogar al Señor de la mies. Creo que hay algo que se nos olvida a nosotros como cristianos, como iglesia, que debemos rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Y si hay obreros, que el Señor toque sus corazones, porque ¿a quién más va a enviar? ¿A quién más va a enviar? Hay una palabra que anoté yo que me tocó predicar hace un tiempo atrás y está en 2 Corintios capítulo 4. Del 1 al 4 si no me equivoco, aunque hay versiones que para esta también. También está la mormona que también es. ¿Vieron mormón de repente? ¿De repente no? No, pero es que de repente hay versiones. Segunda de Corintios capítulo 4 dice, por su amor, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 4 dice, por su amor Dios nos ha dado este trabajo y no nos desanimamos, dice. Hemos hecho a un lado todas las cosas que se hacen en secreto y dan vergüenza. No jugamos con la palabra de Dios, ni la usamos falsamente, porque decimos la verdad, deseando que los corazones de los hombres nos escuchen. Dios conoce nuestro deseo. Si las buenas nuevas que predicamos están ocultas, lo están para los perdidos en pecado. Qué tremenda declaración del apóstol Pablo a los Corintios, es decir, si el evangelio está oculto, seguirá oculto para los que están perdidos. Y no hay otra manera que se pueda conocer. Jesús dijo, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y alguien por ahí también dijo, yo no quiero que las piedras hablen,
por lo menos por mi cuenta, yo quiero hablar. Entonces ahí está el tema que ya es personal, nuevamente como el tema de la salud, nuestra vida personal con el Señor, nuestro trabajo y todo. Y esto también es personal, porque uno dice, bueno, es que en la iglesia no hay evangelismo. Otros dicen es que en la iglesia no hay un, ¿cómo se llama? No nos han enseñado. O alguien dice, bueno, hay que enseñar, porque vamos a llegar a una parte de ahí también. O alguien dice, es que en la iglesia, es que yo no tengo el don de esto, como les decían antes. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de un mandato de Dios, no para algunos, sino para todos. Sigamos. Dice, si hay preguntas, levanta la mano y hablamos. Dice, debemos entender que y yo lo marqué allí, debemos entender que la evangelización siempre ha sido una labor urgente e importante. A ver, mire, hay hartas cosas que son hermosas en el Evangelio. De partida, tenemos que partir por la gracia. Que la gracia es algo que no merecemos, que no podemos hacer nada para merecerla, que no tiene costo. Yo siempre digo, la gracia no tiene costo, porque seguir a Cristo puede tener costo. Quizás uno dice, ¿qué costo? No sé. Quizás está en una relación y usted dice, no es esto por lo que yo quiero para ti. Ay, te puede costar esto. En otros lugares, seguir a Cristo le puede costar la vida. Ustedes conocen, puede costar la vida. Pero la gracia no. Y entonces hay muchas cosas en una congregación. Está tu llamado, está tu trabajo, están tus planes, están los míos, están los deseos que tenemos de formar familia, de comprar casa, de estudiar, del ministerio y de muchas cosas. Pero no se nos puede olvidar, sin duda, la gracia que es que el Señor vino a morir por nosotros en la cruz y nosotros aceptamos su llamado. Pero lo que no podemos olvidar es que hay muchas, la palabra está llena de Génesis hasta Apocalipsis, pero hay pocos mandatos tan importantes, por no decir el más importante, es este, que estableció el Señor por sobre muchas cosas. Es más, cuando Él ya está partiendo, deja clara la película. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. No se basa en otra cosa más que eso. ¿Podemos aprender de los fines de los tiempos? Sí, podemos aprender. Hay que estudiar de la fe, sí. La cena del Señor también. Hay que visitar a las viudas también. Los apóstoles dijeron, no nos podemos preocupar de eso, ¿eh? Porque tenemos que, ellos dijeron, y ahí nombraron a los diáconos por primera vez, ¿eh? Porque dijeron, no podemos preocuparnos de esto, tenemos que preocuparnos, es decir, aquellos que debiéramos estar todos, pero los pastores, los líderes deben estar preocupados de esto, y caer. Esto, orar, caer. Esa es la pega, evangelización. Ese es el mensaje de Dios, de que la gente pueda. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, tan simple como eso. Y esa tardanza que dice que Él no tarda su venida, sino que para que otros sean alcanzados como fuimos nosotros. Esa tarea no se la dio a los ángeles, no se la dio a nadie, se la dejó a nosotros. Entonces ahí nos involucra a todos, no tan solo pastores, no tan solo líderes, no tan solo aquel que tiene el llamado a la evangelización o a las misiones, no. Esto es abierto para cada uno de nosotros. Es una tarea y es algo donde Dios nos va a pedir cuenta. Sépanlo bien, nos va a pedir cuenta a mí y a ustedes. Cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta en el tribunal de Cristo. Acuérdense que Dios es un Dios, una de sus atributos que es, que empieza con J, es justo. Por eso va a tener un juicio a las personas que salen del infierno, y es otro tema, y después son lanzados, pero con juicio. Hay gente que está esperando condena. No es que lo aprendieron, eso se hace así, esperando condena, y saben que su condena va a ser complicada y va a salir para años más. Pero Dios es justo, y como es justo, también para nosotros en el tribunal de Cristo, dice que nuestras obras serán pesadas. No estamos hablando de salvación, estamos arriba en el tribunal de la boda, pero van a ser pesadas nuestras obras y tendremos responsabilidad. Me acuerdo de la iglesia, compartía yo con los hermanos, yo digo, si Dios te ha dado dinero, Dios te dio dinero, y es un don de administración, de administrar, ¿verdad? Y habla de eso, hay varios dones que están en intermedio, y no te dio dinero tan solo para comprarte 2, 3, 4, 5 casas, 6 casas, tener todo bien, estudiar y salir de vacaciones. Por algo te dio dinero, para estar sí bien,
pero para proveer para otros. Quizás tú no eres evangelista, pero puedes poner Lucas para que se dentro de la radio, para que el misionero vaya a otro lugar, para levantar un templo, quizás para sostener a una familia que no tiene, pero la mandaron a un lugar. Yo siempre digo esto, enviamos personas, pero sostengámosla, a un matrimonio joven o adulto, quien sea. Entonces, no me quiero salir del tema, sigamos. Debemos entender que la evangelización es algo urgente. Por eso quiero decirles, es urgente, si no es, para mí también. Mire, urgente e importante. Para mí ha sido... me acuerdo de un día que el Señor me decía, en mi corazón me decía, Danilo, mira hacia afuera. Esa fue la declaración de Dios, mira hacia afuera. Yo mirando el interior de una iglesia, la música, la alabanza, sin duda, yo me he dedicado mucho a eso, a la alabanza, al interno, a la enseñanza, a la escritura, pero Dios me decía, mira hacia afuera. Me acuerdo de un día, y quizás no lleguemos, van a ser 2 hojas nomás, chiquillos, estas no sirven. No es que no sirvan, sino que vamos a llegar hasta aquí. Sirven, pero es que si no es mucho, entonces, y yo siempre no alcanzo a terminar nunca el tema, entonces. Y me acuerdo que estaba en un congreso 2014 en Playa Ancha, estaba predicando en un pastor brasileño. Y yo llevaba a otros jóvenes, no estaban los chiquillos que estaban acá, si no me equivoco, estaban los otros. Ya esta es como mi tercera generación de jóvenes. Estaba en mi generación con los míos, que yo no era líder de joven, después llegué de allá y me pusieron de líder, después nos pusieron con Alejandro de líder, después por ahí, después nos tomó Rodolfo. No, Rodolfo era la prejuvenil, el pastor Rodolfo era mi líder juvenil. Él era mi líder juvenil, y estábamos a cargo, yo tenía 12 años, 11, 12 años y él tenía 17, 18, entonces él era, estaba ahí, entonces él estaba a cargo de nosotros, de mí, de la Claudia Díaz, de toda esa de la Claudia Díaz, ese es el grupo que estábamos. Después de ahí, estuvimos a cargo, fuimos a estudiar y de ahí volvimos y estaba el líder, ya se había ido a la pastora María Isabel, que era él era líder de Rodolfo, ella era el líder después Rodolfo quedó y después ya estábamos más grandes y empezó la iglesia a crecer y quedó Alejandro, después quedamos juntos, después Manuel y así nos empezamos. Entonces, yo toqué en la calle con el conjunto folclórico, tocamos como 10 años en la calle, con chiquillos, con el Ale, con el Edward, Pastor y Edward, Alejandro, Edward, Esteban y otros más, mis hermanos, y tocábamos en las calles, cuando la música folclórica en el tren, en el metro, es decir, hoy día los artistas que suben al tren que dicen podemos tocar y tocar, nosotros en esos tiempos nos sentábamos, entonces de repente en esos automotores nos decían, oye, pueden tocar una canción, sí, tocábamos todos saltando, íbamos a la plaza Italia, a la plaza O'Higgins en Valparaíso, y en muchos centros de esta ciudad empezamos a tocar y evangelizamos. De otra forma era música folclórica de folclore latinoamericano, 2 temas o 3, y la gente llegaba y de repente pum, cambiamos nuestros temas y empezaba toda la música cristiana, música folclórica pero cristiana. Y la gente se quedaba, nos querían dar dinero y nosotros decíamos no, pero ¿qué le hacemos? Tráiganos agüita porque necesitábamos, y parábamos, cantábamos. Ahí pasó el evangelismo por mucho tiempo predicando. Ahora, eso no es tan así también, sin duda que fue así. Bueno, de ahí voy a llegar a otro lado. Y estábamos en toda esa evangelización, acá habíamos estado con Roger, un amigo, el pastor hoy día en radio anterior, habíamos hecho estos trabajos. También me acuerdo de mi principio, cuando nos tocó evangelizar en la Oval, cuando éramos jóvenes, me daba vergüenza, en el liceo me daba vergüenza decir que era cristiano. Me acuerdo en primero medio, era muy vergonzoso, era una persona vergonzosa, extremadamente vergonzoso. Y me costaba decir que era evangélico, que era cristiano. Entonces el Señor trató conmigo. Conté eso porque llegamos al 2014 y estábamos ahí, yo llevaba a los jóvenes, mi mamá me dijo, oye, hacete cargo de los jóvenes, el que estaba a cargo no se pudo hacer cargo, el otro no se pudo, y decía yo, otra vez me llevo a los jóvenes, segunda vez, ya de nuevo. Y esta es la tercera generación de jóvenes, entonces estaba ahí, y yo estaba ahí y yo llevaba a los chiquillos, estaba Juan, la Tiria, la Paulina, estaban todos esos chicos, y, que son padres, y entonces estaban ahí, y él nos desafiaba a la palabra a través de este hombre. Y yo dije, Señor, yo puse en mi cabeza, yo le dije, Señor, y él nos desafiaba a seguir haciendo algo por el Señor, que era urgente, que había que hablar, que había que hacer ahí. Y yo estaba ahí, yo
estaba medio choreado ese día de haber llevado, no de llevar a los chiquillos, sino que el sermón me empezó a tener un poco, me empezó a apretar. Y yo en mi cabeza empecé a exponerle al Señor y le dije, mira Señor, prediqué en la calle, estuve con el evangelismo en la calle, prediqué en radio, estaba con los chiquillos, hemos salido a las plazas, hemos estado en los parques, fui líder de jóvenes, a cargo del grupo, después se me olvidaron las letras. Y no se preocupe. Y empecé a ponerle mis causas. Y el Señor me quebró. Y él me dijo, ¿qué haces? Que era poco lo que había hecho. Y me acuerdo que ese día me fui quebrado al mediodía, no había sido ni fue el sermón de la mañana, y yo salí de ahí y le dije al chico, me voy a un baño, y me fui al centro, pero con una posición en mi corazón de hacer algo. Dije yo, algo hay que hacer, algo más hay que hacer. Y me fui orando, no sabía qué hacer, y Dios me puso a llamar a 2 personas, a la Angie y a Roberto, que son mis amigos, y le dije, mira, estoy llamando, no te puedo llamar mañana. Cuando les dije, denme la respuesta ahora, y ellos me dijeron, que no podemos, denme la hora, porque mañana quizás no esté así como estoy hoy día, estoy full, le dije yo, y capaz que esté haciendo algo de loco. Le dije yo, mira, el Señor me pone en mi corazón, le dije yo, quiero hacer un programa de radio, no en una radio cristiana, sino una radio secular, le dije yo. No hay plata, no hay nada, no tengo proyecto, no he conversado con nadie, pero el Señor me pone que la hagan. Y lo echamos a ustedes 2, si me apañan, vamos. Y si no, voy igual, pero ustedes son los que el Señor me puso en el corazón. Los llamé y los 2 me dijeron, vamos. Mi hijo tenía algo, no. Tenía plata, no. Tenía nada. Y a conversar con él, nada. Juntémonos en unos días más y empezamos a hablar. Y así nació un trabajo con Radio Énfasis en Villa Alemana, donde estuvimos casi 3 años predicando el Evangelio todos los viernes, sostenido por nosotros mismos. Es decir, nosotros pagábamos benzina, pagábamos el programa, lo pagábamos nosotros. Y ahí partió el programa. Después Radio me dijo, vamos a la calle, y empezamos a evangelizar, y de ahí empezamos a juntarnos, y de ahí llega la familia de Freddy, y empezamos a trabajar con ellos, porque no había grupos musicales, la iglesia tenía 1 o 2, trabajaba, los chiquillos dijeron vamos, y empezamos a trabajar con ellos, y vimos la mano de Dios durante esos 2 años, y algo, 3, no me recuerdo. Me acuerdo que en Valparaíso, en la Plaza Victoria, 66 personas citando al Señor en una tarde. No tenía en manos dónde agarrar 66, que se las pasamos a la iglesia bautista, como hacíamos alianza, vamos a llegar a eso. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado del Señor es urgente, es importante, no podemos dejarlo. El Señor, yo les puse todas mis causas, le dije, Señor, mira, yo he hecho esto, quizás tú también. Quizás tú le dices, Señor, mira, hablo de esto en mi universidad, en mi trabajo, sirvo en la iglesia, hago esto. Pero el Señor quiere más, y sabe más porque puede darnos más, y Él te capacita. Y esta misión no es algo secundario, es la única, si no mejor dicho, el único mandato claro que el Señor nos dejó. El Señor le dijo al hombre y a la mujer, multiplicar, fructificar, ¿no? Y predicar el Evangelio, servir al Señor, amar al Señor. Los 2 mandamientos resumió toda la ley. Y la ordenanza es ir y predicar. No es ni hacer templo, aunque hay que hacerlo porque necesitamos juntarnos en un lado. Hay que hacer obras sociales, sin duda, porque la fe sin obra es muerta, pero no estamos llamados a eso. Hay una parte que ahí, de hecho, si usted lo ve, dice, se van a seguir quebrando los huesos. Yo no puedo ayudarte en esto, porque esto es así, la forma. Pero el llamado de Dios es a evangelizar, es hablar del Señor. Y yo tengo muchos traumas desde joven para predicar el Evangelio. Yo creo que por eso viví esa experiencia, porque era la persona menos adecuada. Y cuando Josué me habló de esto, estaba en estos procesos, cuando el Señor de nuevo me dice, oye, la semilla, y empezó de nuevo a devolverme lo mismo que pasó en 2014, y de repente me empezaron a llamar de acá, me hicieron acá, me dejaron a cargo del 27 para el tema de la evangelización afuera, y empecé por otro lado, y como decía Felipe, ya llegamos con los pastores, yo apoyándolo a ellos, a ellos les gusta más la evangelización a ellos acá, y los domingos, todos los domingos en la feria, y algunos martes por acá, por otro lado haciendo algo, y vemos cómo el tiempo, poco a poco, pareciera que no, pero la gente llega. Y
Es importante, chiquillos, una labor importante y urgente. Eso déjenlo marcado. No es algo secundario. No, es importante, muy importante. Nos confrontamos a una sociedad oscura y caótica. Estamos hablando en ese tiempo. Hoy día es más oscura, es más caótica, más difícil, más complicada. Desesperadamente de salir de los grandes conflictos. Mire, estas palabras se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Problemas y todas estas cosas. Dice la evangelización y manejar correctamente los métodos y estrategias que se necesitan hoy para poder ofrecer a esta generación una respuesta. Sin duda que hay otras cosas que son importantes y quizás lo voy a tomar al tiro si es que se me escapa. La evangelización es buena, pero tiene que tener otras redes de apoyo, como el discipulado. Y sobre todo, más que el discipulado arte, es donde dejamos a esas personas que conocen al Señor. Por eso yo cuando Roy me dijo, vamos a la calle, yo dije, ya vamos a la calle, le dije, yo voy contigo, no soy mucho. Él era el predicador, yo era el coordinador. Entonces los chiquillos tocaban. Entonces yo le dije, si se convierten, ¿a dónde van a ir? Entonces tenemos que hacer una alianza. Y buscábamos alianzas de nuestra iglesia, de la isla, y no encontramos muchas. En Quillota, Puerto Rodolfo, muy pocas. Me acuerdo de haber estado en otro lugar, pero no me quiero decir. Entonces, no pudimos hacer alianza. Y cuando no encontrábamos, buscábamos quién quería hacer alianza. Y encontrábamos en todas las ciudades, que pueden Villa Alemana, en San Antonio, en Algarrobo, en El Quisco, en Calera, en Quillota, en Valparaíso, en Viña, que fue varias veces, en Limache, en Mue, acá estábamos cerca de casa. Y hacíamos alianza para que esas personas que se convirtieran, quedaran en algún lugar. Y le decíamos, pastor, mira, ahí está la persona, y venía con todo otro hermano, ahí está su nombre, ahí está su teléfono. Sí. Hasta el día de hoy nos llaman y hay gente que permanece en Calera, que permanece en Quillota, que permanece en Villa Alemana, que permanece en Valparaíso, que permanece en Algarrobo. Todavía hay gente que trae frutos del trabajo y no de gente experta, hay una experiencia total. El significado básico lo encontramos examinando las palabras que se hallan en el Nuevo Testamento. Evangelio. Evangelio es una palabra que se puede, tres palabras, dice, la encontraremos examinando tres palabras que se hallan en el Nuevo Testamento. Evangelio, sustantivo que aparece 76 veces en el Evangelio. ¿En cuál? En el que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y aunque hay declaraciones en el Antiguo, y lo vamos a encontrar ahí en Proverbios, lo podemos encontrar. 76 veces, muchachos. 76 veces. Será importante, ¿no? Está nombrado bastante. Es por algo, ¿sí o no? ¿Qué significa Evangelio? ¿Qué significa? Esto es lo básico. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué tenemos? Buenas noticias. Buenas noticias. Yo cuando voy predicando, voy hablando o enseñando, yo no sé si de enseñar, pero hablo de esto y le llama la atención esa palabra, atalaya. ¿Qué era la atalaya? Atalaya es una persona que vigila. Que vigila, y que está en lo alto, visionando. Que está visionando y está observando, vigilando para dar una alerta. Mire, yo creo que hemos escuchado muchas veces que esto es importante. Hemos escuchado de atalayas, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que es importante, que hay que hacerlo, que hay que llevarlo. Yo creo que Dios ha hablado tu vida, no una buena vez. Yo creo que algunos de ustedes están estudiando por lo mismo. Y a veces pensamos que hay que ir muy lejos. Hay algunos que les gusta irse a Estados Unidos solamente. A Miami. No quiero hablar de nadie porque no quiero hablar de nadie porque no estoy llamado para juzgar a nadie. El Señor está llamado. Pero yo creo que el Señor nos llama a muchos lugares. Sí. Me llama mucho la atención cuando escuchaba el testimonio de nuestra hermana misionera en Nepal, que fue más de 5 veces, o 5 veces porque ya no puedo entrar. Y una vez que veníamos de los coches para acá, juntos me compartió una historia, no sabía dónde meterme.
Y lloré mucho en el camino, esas 8 horas de viaje que tuvimos, 10 horas de viaje, se me hicieron nada porque iba comiendo, absorbiendo. ¿Cuántos años tiene ella? 65. 65. ¿Y quiere seguir evangelizando? No hay nada. Alguien dice que estoy viejo para esto. No hay. O soy muy joven para esto. No. Evangelios son buenas nuevas. Evangelista, adjetivo que se encuentra 3 veces y se traduce un mensajero de las buenas nuevas. Obviamente el evangelista es quien lleva las buenas nuevas. ¿Qué puede leer Efesios 4:11 y alguien puede leer 2 Timoteo 4:5? Efesios 4:11. ¿Ya? Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Amén. ¿Y 2 Timoteo 4:5? Dice. No. ¿Cuánto era Timoteo? 2 Timoteo 4:5. Está rota la página. Dice, pero tú se sobra en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hacer, bueno, en la primera que nos leía Daniel, habla un poco de los dones ministeriales, los numerosos, ¿no? Algunos lo señalan en una mano, pero el evangelista es el que está acá porque es más alto, el que más se ve. Y nosotros siempre hemos confundido, quizás no es que hemos confundido, está bien, porque hay un don de evangelismo. Podemos nombrar a grandes evangelistas, G. Ávila, Billy Graham, no sé, muchos predicadores, tremendos hombres de Dios. Pero eso no quita que uno dice, bueno, si hay un Billy Graham, hay un G. Ávila, hay, no sé, el nombre que ustedes quieren colocarle, hay un Freddy Sala, un Roger Palacio, un Hugo García, o quien sea, Pastor Danilo Lazo, mi papá que es un predicador a la calle. Él no le gusta predicar en el templo, ¿no? ¿Cuántas veces lo van a ver predicar? No, mi papi predica en la iglesia cada 3 meses predicará él, 4 meses. Él nos da la oportunidad a nosotros y de repente predica él. Pero en la calle, siempre. Él predica en la calle. Dijo, es que en la iglesia todos saben, pues me dijo. En la calle, me dijo, la gente necesita. Y donde hay calle, él está. En eso no tengo nada. Él es un hombre de calle, un hombre... No, para nada. Ha predicado en lugares sordos. Y ahí está hablando del evangelista. Mi papá fue nombrado como un pastor evangelista, un pastor misionero. Y creo que más que misionero es un pastor misionero o evangelista. Porque un hombre que ha predicado toda su vida. Es decir, a él le apasionan las multitudes. Si hay, no tan solo la gente con grandes cantidades como lo ha hecho. A veces en La Vega, cuando se partió el cerro, yo me acuerdo de haber estado con él, no había nadie. Pero él como ponía el parlante para el valle, me dijo, aquí van a escuchar todo. Y el parlante hacía retumbo con todo, y escuchaba. Y había personas que necesitaban eso. Y ahí estaba lo que nos hablaba Aniel. ¿Quién leyó el otro que decía? Pero tú se sobra en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Timoteo no era, ahí nos da un detalle, Timoteo no era evangelista. Dice, haz obra de evangelista. Quizás ustedes no son evangelistas, yo tampoco, yo nunca me he sentido un evangelista. Yo no soy un evangelista, creo, yo soy un pastor. Ese es mi llamado, no soy un evangelista. Tengo otros dones que el Señor ha puesto como en cada uno de ustedes. Pero cuando me toca hacer, hago obra de evangelista. Y lo hice en la calle haciendo obra evangelista con la música. Eso era lo que yo sabía y tocaba en las calles, tocaba en cualquier lugar. Y luego después que cantábamos las canciones, Esteban, Alejandro o yo dábamos un pequeño sermón de 3 o 5 minutos y les predicábamos. Y las personas se convertían y les entregábamos tratados. Esa era mi obra evangelista. Cuando íbamos a la calle con Roger, mi obra evangelista era estar el coordinador, anunciar, animar, pero yo no predicaba. Ahora, cuidado, que nos podamos sorprender y decir,
no tenemos esa capacidad. Y yo les digo, sí la tenemos. Me acuerdo de un día en Olmué, nos habían escuchado varias veces predicar el Evangelio y nos hicieron que había una iglesia dijo, vamos a hacer un trabajo evangelístico, y me dijeron, comuníquese con Roger o con Alejandro Rosales. Me comuniqué con los dos estaban ocupados y yo estaba de cabeza. Entonces fui, y le dije, ¿saben? Los dos fallaron, no pudieron venir. Me dijo, ¿pero está usted? Me dijo, sí, ok. No, usted, y estaba el pastor, me dijo, no, usted lleva el mensaje a la calle. ¿Yo? Sí, usted, me dijo, usted es el evangelista. Yo ya sabía, yo por aquí, y me di cuenta que el Señor es quien nos capacita. Y fue especial esa tarde. Y aunque no estaban los evangelistas, que tienen un llamado, quizás como Roger, que es un pastor, yo siempre digo, Roger, tú eres un amigo mío, le digo, Roger, tú no eres un pastor en una iglesia, sentado, sin hermano y conversando. Él, callejero, él de calle, él está ahí predicando, evangelizando, haciendo obras. Pero también la hice. Entonces, uno dice que yo no tengo ese llamado, lo leímos recién. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Quizás usted dice que yo no tengo ese don. Yo le digo que el Señor nos dice en esta noche, que puedes hacer la obra, Dafne. Tenemos que hacerla. No es que puedas, hagamos obra de evangelista. Sigamos, dice, evangelizar. Mira, solamente como detalle en el cántico dice, se encuentra 54 veces esta acción. Y es la acción de entregar la buena noticia. Evangelizar no es más que hablar de Dios. ¿Y qué mejor hablar de Dios sino con nuestro propio testimonio? Y ahí yo me voy ¿a dónde? A los Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Qué aparece ahí? La historia de... Búsquenlo. Vamos a Hechos, veamos un poquitito. ¿Qué dice en Hechos 2? Ahí es hermoso, sorprendente. Sí. Hechos, estoy llegando. Sí. Mire, voy a leer el Hechos capítulo 2, del versículo 43 en adelante, dice, 2:43 dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchos se maravillaban, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, otra cosita importante, iban a la iglesia, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor, es decir, agradaban a Dios, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Qué tremendo. Ahora, díganme ustedes, ¿había radio en esos tiempos? No. ¿Habían instrumentos que entregaran más sonido? No. ¿Habían redes sociales como las que tenemos hoy? No había muchas de las cosas que tenían. ¿Pero quién estaba? El Espíritu Santo. Estaba el Espíritu Santo, el mismo que estaba hoy día con nosotros. La tercera persona de la Trinidad, Espíritu Dios, Espíritu Santo, no es, bueno, no está el primero ni el dos, pero el tercero sí, el tercero está. No, es lo mismo. Está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y la obra era poderosa. Más adelante vamos a dar cómo llegaban las cantidades de personas. La declaración de Pedro y Juan cuando van allá le dicen, no tenemos plata ni oro en este programa, pero lo que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos para dar? El
Espíritu Santo está en nosotros. Él habita en mí, Él habita en ti, Él habita. Cada uno de los que hemos creído en el Señor tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. No tendremos el don de evangelismo, no tendremos el don de pastor, no tendremos el don de ministeriales o quizá el de sanidad, pero tenemos al Espíritu Santo. Y la obra nos muestra que en Hechos 2, y desde el principio, desde la llegada del Espíritu Santo, nos muestra cómo la iglesia primitiva fue creciendo. Y da varios detalles, de los cuales no me voy a introducir, cómo estaban juntos, cómo compartían, cómo veían las necesidades, que es para otro tema, pero estaban ahí. Y yo creo que el mayor ejemplo era, y eso es lo que nos cuesta quizás, el ejemplo que había detrás de ellos. Porque la gente decía, quiero ser como él. Mira el matrimonio que llevan ellos, mira cómo cuidan a los hijos. Acuérdense que lo que vivimos hoy día de los niños que les quieren quitar a los padres la tutoría, en esos tiempos se la quitaban de pleno, los metían acá. Eran casi, ya no eran dueños de sus propios hijos. Los romanos, acuérdense que había un imperio encima de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Era la transformación de estos primeros cristianos. Y eso es lo que tienen que ver las personas, y es por eso que el trato es con nosotros, porque cuando la gente ve un trato de Dios con nuestra vida, con mi vida, con su vida, y a veces, a mí, me ha dado vergüenza de algunas actitudes de mi vida, quizás a usted también, pero a mí sí, entonces la gente dice, ¿cómo veo a Cristo? ¿Cómo veo? Sin hablar de la separación de la iglesia, de los problemas que tenemos si nos juntamos con ellos, no, ya de algo más simple, de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tienen que ver los que están afuera? A Cristo. Acuérdense que Cristo no es visible. Hoy no es visible. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero, ¿cómo ven a Jesús? Si no es a través de nosotros, no es a través de ti. Y eso es lo que veían los primeros cristianos. Y dicen que tenían el favor de Dios y de los hombres. Eso es sorprendente. Tremendo. Es decir, hay un trabajo importante que hacer, pero parte por nosotros, por mi relación personal con Dios, de que mi vida hable. San Francisco de Asís, un jesuita, si no me equivoco, en mi concierto decía, son tan fuertes tus hechos que no alcanzo a escuchar tus palabras. Y es así, a veces yo puedo predicar muy hermoso, pero mis hechos no me acompañan. O tus hechos no te acompañan. Y yo muchas veces arribo en una situación que quizás mi hecho no era lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar nuestra vida. Decirle, Señor, trabaja en mi vida para que yo hable sin quizás ni aún abrir mi boca. Cuando yo no hablo, mira, ahí dice, los apóstoles predicaban, pero se convertía gente, empezaba el Espíritu Santo a orar, a trabajar en nuestra manera, en nuestra vida. Aquí no hay ningún perfecto. El cristianismo no es de gente perfecta, el cristianismo es de gente imperfecta, que necesita un Dios perfecto. Y eso sí lo tenemos. Y eso es lo bueno, porque aquí nadie tiene decir, bueno, yo estoy fuera de este cargo, estamos todos los cristianos, estamos aquí, y alguien dice, no, que yo no. Bueno, la Biblia dice que vino a quién vino? A los fieles. Si no les gusta, pero no nos gusta, a los vil, a los despreciados, a lo que no era. Eso somos nosotros, pero para ser una persona. Entonces, el evangelio que está ahí. Sigamos, dice, ahora bien, consideremos el significado de los términos señalados. Podemos decir que la evangelización se traduce como la acción de entregar al mundo las buenas noticias del Señor. El significado de la evangelización se ve ejemplarizado en el ministerio del Señor Jesús, en el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, Pablo, Juan. ¿Qué puede leernos Mateo 4:23? ¿Qué puede leer 1 Corintios 1:17? Mateo 4:23 y alguien que puede leer 1 Corintios 1:17. ¿4:23, Mateo? ¿Sí? Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias.
Amén. Ese es el llamado de Dios. Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice, vosotros podéis hacer. Y Él nunca pidió algo de lo cual no ha hecho. Cuando Él pide algo es porque lo hizo antes Él. Él enseñaba en la sinagoga. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? De seguir hablando. Y dice que enseñaba y oraba por las personas que estaban enfermas. Es decir, Dios nos llama a eso. Ese es el llamado de nosotros. La gente se pierde. Aunque pareciera que la gente no quiere escuchar a Dios. La gente necesita a Dios. Y uno dice, pero yo siempre le pregunto a las personas, ¿te acuerdas cómo llegaste tú al Evangelio? Tú no querías saber nada de Dios. Pero el día que estás en el otro lado, te das cuenta de la necesidad real que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Y escuchaste muchas veces hasta que un día dijiste sí al Señor. Entonces, el Señor nos está llamando a algo que Él ya hizo. Y por eso Él después pide cuenta, porque Él lo hizo y nos está diciendo que nosotros debemos seguir. Bueno, si somos cristianos, ¿qué es cristiano? Seguir a Cristo, seguir lo que es sus huellas, sus pisadas. Y esto, ¿cuál es el otro texto bíblico si alguien tiene? 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿no? El Señor no me llamó a bautizar, dijo. A veces enfatizamos el Evangelio en estas cosas como les dije antes. Somos buenos para la obra social y está bien, a mí me gusta. Hay que bautizar. Jesús nunca bautizó, bautizaba a sus discípulos. Hay que encargarse de muchas cosas en la congregación, para eso hay. Pero no podemos olvidar lo más importante, que es hablar del Señor. Y hay que partir por nosotros, como le decía, partimos por mi vida, Señor. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Le dice, sé ejemplo a Timoteo. Timoteo no era un joven de 14 años ni 15, era un poco más grande, le decía, sé ejemplo, le dijo, para que te... Y tampoco te achiques, y le da una harta declaración, le dice, no te dejes influenciar. Como dice en otra parte, que no nos metamos en el molde del mundo. Hoy día, como que decimos que la evangelización y esta onda como que ya está. Y la verdad, ese no es el pensamiento de Dios, ese es el pensamiento de Satanás. Mire, si hay algo que Satanás no puede hacer es que él no puede decir que Dios no existe. Él no puede cambiar la historia. Es más, la historia habla por sí sola. Es decir, la historia que nosotros conocemos, vean las noticias, y es antes de Cristo y después de Cristo. Qué hecho tan grande para un hombre, pero sabemos que es Dios hombre, que estuvo en un lugar, no caminando por muchos lugares, 33 años, y cambió la historia del mundo. Él no puede decir que eso no es real, porque eso es vivo, pero lo que sí puede hacer es tergiversar las cosas. Y va a hacerlo, lo hizo al principio. No le dijo a la mujer, dijo, y Dios dijo eso. Y él le puso una duda a los dos, a Eva y a Adán. Y él va a tergiversar. Hoy sí, tranquilo, sí. Hay otros que están evangelizando, pero la Biblia nos dice que hay otros que evangelicen. Sino cada uno de nosotros debiera hacer nuestro trabajo. Yo debiera evangelizar, ustedes debieran evangelizar. Como dice el pastor Danilo, debiéramos traer siempre una persona, por lo menos en el año una persona deberíamos traer. Y si fuéramos 50, deberíamos ser 100 al final del año, uno que nos ganemos para Cristo. Había una persona, un predicador, no me acuerdo en qué país, que él no podía dejar de pasar un día sin hablarle a alguien de Dios. Y a veces nos sorprendemos y decimos que nadie nos va a escuchar. Y Dios dice, háblale a tal persona, háblale a tal persona. Y somos nosotros, somos los ojos, los pies, las manos. Es importante, no podemos dejar esta tarea. Yo escribí algo acá, antes de seguir, dice, mi experiencia es pequeña en la evangelización, pero en lo poco que he podido realizar, me he encontrado, y por eso digo que yo soy un evangelista, con grandes hombres y mujeres.
Muchas veces no son nombrados, otras veces sí. Y puedo decir de mi padre, Roy, Freddy, Alejandro, por los muchachos que predicaban. No necesitamos ser nombrados por algo, pero yo veo en ellos un trabajo profundo, el deseo. Ese Roy está loco, Roy está loco. En serio, es loco. Él quiere que todo el mundo sepa de Dios. Y si hay una oportunidad, pierdo la duda de que Él va a lanzar el anzuelo. Y la palabra de Dios, Él va a sembrar en cualquier lugar. El guardia de un banco me costaba. Me dijo, a veces, Dios me hace hablar ahí, me dijo, sí, cuando tengo un tiempo. Y predico, me dijo, y dije, y la verdad que ahí me saco el sombrero ante hombres y mujeres que predican el evangelio, a veces solo. El otro día pasaba por el centro de Limache y veía una mujer ahí frente a las canchas de tenis, 2 mujeres. Yo dije, valiente, 2 mujeres con un parlante predicando el evangelio. El evangelio es de valiente. El reino de Dios lo arrebata a los valientes. Sí, y yo vi a esas mujeres, a veces en el Paseo Humada, cuando estaba en Santiago. A veces hay de todo, ¿sí? El apóstol Pablo también lo dice, el Señor usa la palabra de ese. El evangelio no es para discutir, no es para generar contienda, pero bueno, por contienda o por sin contienda, el evangelio sigue predicando, se sigue hablando de Jesús. Y se va a seguir hablando conmigo o sin mí. Es decir, contigo o sin ti, el evangelio se va a seguir pregonando porque es una ordenanza de Dios. Y hay que ser valientes, tenemos que ser valientes. No tenemos que hacer lo que hacen otros, pero en donde yo puedo, en mis capacidades que Dios me dio, en esos dones que Dios te puso, porque todos tenemos un don, no estamos hablando de eso, pero todos tenemos uno. Y en eso que Dios te dio, en eso que puso en tu mano, esos talentos que puso en tu mano, hay que ponerlos al servicio de la obra del Señor. Dice, no es un hecho casual y producto del intelecto humano, no es un método ideado por líderes religiosos con el afán de ganar adeptos. Mire, muchas religiones y muchas personas quieren ganar adeptos. Yo siempre digo que para el éxito de un pastor, por lo menos, sin irme para otro lado, el éxito de un pastor no es que la iglesia esté llena. Ojalá sí haya mucho. Para mí, esta es mi opinión bien personal. Aquí, como dice, yo aquí hablo como Danilo. Para mí, creo que el éxito de un pastor es que todos los que prediquen, todos los que estén en esa iglesia, ojalá todos puedan encontrarse con el Señor. ¿Qué te parece de una iglesia llena de 1000? Dice que el 90% sirve. ¿De qué sirve? No sirve la cantidad. Quizás en otros lugares sí. Nunca fue el plan del Señor cantidades. Acuérdense del episodio bíblico, Él va caminando y va hablando, vienen ya de la multiplicación, vienen todo el éxtasis, toda la gente recibe y de repente empieza a predicar, empieza a hablar y la gente se empieza a devolver. Y de repente mira para atrás, yo creo así como diciendo, todavía siguen acá, porque yo pensé que se habían ido, es decir, me voy a quedar solo, pero sigo. Y ahí está la declaración de Pedro que dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? La evangelización puede ser dura, puede ser difícil, y la palabra del Señor no es tan solo amor, entonces también es fuego consumidor, ¿no? El Señor no quiere juntar adeptos. Yo siempre a los jóvenes, me acuerdo a la segunda línea de jóvenes que tuve, muchas veces yo les dije, si ustedes no quieren estar aquí, ¿para qué están? Le decía yo, en los cultos de jóvenes. Váyanse para su casa, le decía yo. Si van a estar aquí para seguir viviendo como vivían, no pierdan su tiempo. Quédense al otro lado, pero aprovechen el tiempo, le decía yo. Pero aquí no, porque lo están perdiendo. Es decir, la conciencia te va a acusar, y ¿quién no ha vivido de esa manera? Y después estás acá. Entonces yo le dije, si no quieren estar aquí, váyanse, pero vivan el Evangelio, o traten de vivirlo, díganle, Señor, me cuesta, pero esa es la manera. Dios no quiere juntar adeptos y multitudes, Él quiere juntar hijos que quieran servirle. El resultado de un decreto eterno de Dios, acuérdense de eso, el resultado de una ordenanza, es un decreto, es casi, por no decir como hoy día, es ley de Dios. El que quiere decir esto, quiere decir que
antes de la fundación del mundo, la Trinidad divina elaboró un plan definitivo para la redención del hombre. Según este plan, Cristo tendría que tomar la naturaleza humana y dar vida en su rescate por mucho. Marcos 10:45, 1 Pedro 1:18. Si alguien lo quiere leer. Y eso está en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Marcos 10:45 y 1 Pedro 1:18 al 20. ¿Qué dice al principio? ¿Falló todo el plan de Dios? No, Dios no comete errores. Esto lo aprendí. Dios no comete errores. Y si falla, no es Dios. Y si no es Dios, ¿para qué estamos acá? Me acuerdo de una profesora de matemáticas, de física, para nada atea, pero ella dijo: si existe Dios, Dios no comete errores. Me quedó grabado. Yo me quedé, estoy hablando hace muchos años, y ella dijo: Dios es infalible. Dios es Dios. Una persona que no tenía mucho. Si existe, dijo, me quedó grabado. Dios no comete errores, Dios no falla. El plan del ser humano que cayó a Adán y Eva, yo lo sabía. Además, Él conoce quién le va a decir sí, y Él conoce quién le va a decir no. Esa es la predestinación de Él. ¿Es la predestinación? Yo lo veo así, porque alguien dice, bueno, algunos son predestinados, otros no vamos a hablar de eso porque es un tema más largo. Alguien dice, unos sí, unos no. Pero entonces, ¿de qué está Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero en su divina gracia, en su divina voluntad y en todo su atributo, Él es omnisciente, omnipresente, y Él sabe todo. Y Él sabe quién dice sí, y al final quién le va a decir no. Pero Él quiere que todos. Y Él sabía que iba a fallar Adán. Él sabía que iba a fallar. Y desde ahí ellos establecieron un plan. Y el plan estaba establecido. Siempre fue Jesús. Siempre fue Cristo. Por eso todos los en el Antiguo Testamento siempre dice que el pecado que estaba ahí, el sacerdote mientras cubría eso. Pero no perdonaba. Y Dios miraba hasta que llegó Jesús. Leemos esos textos bíblicos para mí. 10:45. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. 1 Pedro 1:18 dice: Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Dios pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue el precio de sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado en mano. Dios lo eligió como rescate por ustedes, mucho antes que comenzara el mundo. Ahora Él se los ha revelado a ustedes en estos últimos días. Tenemos la revelación de Dios. Algunos desde jóvenes, algunos hace poco, algunos hemos crecido recién aceptando al Señor, pero hemos recibido ese mensaje. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hago yo? Por eso Dios me decía: Danilo, mira hacia afuera. Está bien, súper bien. Nos llenamos, vamos a la iglesia, te llenas, te engordas porque recibimos mucho de Dios, pero ¿qué hacemos con todo eso? Tenemos que compartir. Y no necesariamente en una esquina, porque voy a llegar a eso, pero hay muchas formas de evangelizar. Ninguna obsoleta. Para mí, de mi punto de vista, ninguna obsoleta. Todas útiles, todas importantes, ninguna despreciable. Alguien dice, no, que la calle a calle ya pasó. El evangelismo por radio pasó. Otro dice, de 2 en 2, eso está fuera de moda. Mire, estará como usted piense. Pero la palabra de Dios dice, no pasará. Y si hay 2 personas o una persona gritando en una plaza, hablando y hablando de Dios, Jesús dijo, todas las cosas van a pasar, más mi palabra. Si esa persona está parada ahí, hablando de la palabra de Dios y dando mensaje de la nueva, se va a medir que eso no queda, no puede estar solo ahí. Uno dirá, valiente, loco, pero eso tiene resultado porque Dios respalda. Si hay algo que Dios hace, Dios respalda. ¿Qué Dios respalda? ¿A mí? ¿A ti? ¿A ti? No, Dios respalda esto. Respalda su palabra. Y si yo me pongo en su palabra, Él va a respaldar. Por eso, mucha gente llegará a ver, si el Señor dice milagros y estas cosas, tú no respaldes mi palabra, pero no te conozco. Nada, eso es otro tema. Pero Él respalda su palabra. No hay forma
Me acuerdo de una historia que me contaron, que no estaba, un pastor de la iglesia pentecostal, un pastor que una obra muy grande, el de la metodista pentecostal, pero hace años atrás, no me voy a acordar el nombre de ese pastor, y ellos predicaban y estaban a la altura del bombero en el Liceo de Limache, mucha gente predicando. Y vino Carabinero en esos tiempos. Y este es un hombre muy sabio, levantó alrededor de 30 iglesias en todos estos sectores por acá. Todos los locales que hoy día existen, en el tiempo de él, la gran mayoría de esos fueron levantados, una obra maravillosa del Pastor Dote. Pastor Dote. Y dice que vino Carabinero y le dice, oye, estaban en la predicación a la calle, como ellos salen de largo, y al final había un hombre que estaba... Si le puedes contestar, Felipe, por favor. Ahí está. Y ¿cómo se llama? Y estaba en manifestación espiritual, se había manifestado y el hombre estaba con la presencia del Señor ahí en vivo. Y Carabinero le dijo, vaya y párenme ese hombre, a ese hombre que está ahí, dijo, por favor, hágalo callar en silencio. Y el pastor Rote, la sabiduría de Dios, dijo, vaya usted mismo, póngalo en silencio, hágalo callar usted. Y fue para allá y lo fue a callar y quedó conectado en la misma señal. Empezó a hablar en lengua y empezó a derramarse ahí sobre el mismo, es decir, como que fue corriente y quedó el mismo, los dos quedaron igual. Se acabó, reconocido el trabajo. Dios respalda la obra de Dios en nosotros. Hay muchas formas de evangelizar. El martes pasado estábamos aquí abajo y una mujer con su ojo lloroso decía, necesito conocer al Señor. Y orábamos por esa mujer. Y yo no hablé, me tocó estar orando, hacer el plan de salvación. Pero había una hermana que vio que se acercó, le compartió la palabra, le dijo que escuchaba hace tiempo. ¿Y qué quiere? Yo le dije, ¿usted conoce al Señor? No. ¿Y le gustaría aceptarlo? Sí, me dijo. ¿Y qué estamos? Y aceptémoslo. Y ya estaba en la reunión. El Señor está haciendo cosas. Y en una predicación a la calle. Podemos hacerlo como lo hacíamos con los chicos en evangelismo. Equipo, tele, no sé, luces, poníamos de todo, esforzábamos en hacerlo mejor, pero también el que está en la calle, el que está en la radio, el que lo hace puerta a puerta. Me acuerdo que la evangelización que me tocó hacer en Betania esa vez nos mandaban a Serena y iba con tu papá, tu mamá, yo, no me acuerdo más, uno más en la camioneta roja, acá íbamos 5 a la Serena, yo tenía 16 años. Y estaban partiendo la obra recién en la Serena. No había obra, las compañías de Coquín, me parece, pero en la Serena. Patricio Ulloa. Y el padre no se llama. Y levantaron la carpa. Y ayudamos a levantar la carpa. No me acuerdo si era la María o la Café, la levantamos. Y después dijeron ya, coordinador. Y nosotros pensábamos allá, si allá no había gente nueva, ya. Coordina acá, ¿quién toca música? No había equipo, no había doble guitarra, primera guitarra, no nada. No había baterista, no me acuerdo si había una guitarra o algo. Y empezamos y nos dijeron ya, y hay que evangelizar de forma rastrillo en unas poblaciones nuevas. Yo dije, esta es mi primera vez. Pero vi cómo la gente empezaba en sus propias casas a conocer al Señor. Y la carpa llegaba a gente, la gente se levantaba. La gente empezaba a aceptar al Señor y ahí no había ningún evangelista, éramos todos novatos, estábamos aprendiendo, estábamos viviendo esa experiencia y veníamos hinchados, no de que Dios, sino de cómo Dios obraba y levantaba obras nuevas. Dios puede hacer con uno, con una mujer, con un hombre, puede hacer muchas cosas. Vean la historia de misioneros, de hombres de Dios en Chile, en Nepal, en India. Aquí mismo, ¿para qué vamos a hablar de la historia de Chile? Les podría contar de la historia de cómo partió acá la evangelización a principios del 1800, la historia de cómo parte. Hay varios, y varios de ellos mueren jóvenes. Canuto de Bob, 52, 53 años, predicando en el sur, levantando alrededor de 10 iglesias. Hasta el día de hoy nos conocen como Canuto, aunque se ha ido perdiendo eso. Alguien por ahí decía, echamos de menos los evangélicos en la calle. Nos hemos atemorizado, decimos el evangelio no está a la moda. Unimos nosotros mismos, el enemigo lo escuchamos. Eso sigue tan vigente y tan real como en el principio.
Estoy por terminar. Cuando dicen que está por terminar, porque no dicen, no todos dicen así. De manera que en las líneas generales podemos decir que la evangelización es parte de un plan de redención gestado en la mente de Dios, en la eternidad y puesta en acción por primera vez en el huerto de Edén. Qué tremendo. ¿Qué le dice la declaración cuando Dios creó a quién? A la mujer. Bueno, ahí no vamos a hablar de lo que es capítulo 3, cómo Dios habló con el hombre y con la mujer. Dice otro tema. Pero, ¿qué le dijo a la serpiente? El plan de salvación estaba ahí. Le dijo, tú le verás, pero él te va a herir en la cabeza. Le castañé la cabeza. Le da una declaración del hombre y de la mujer, del miedo de toda esa situación y cómo iba a venir la obra redentora. Desde el principio. No es que pasó así, cambiamos un plan B como nosotros. No, el plan estaba establecido. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Cuando habla de la simiente de la mujer. Sí, de la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer iban a ser ¿quién? Jesús. Jesús. Y si por un hombre entró el pecado, por un hombre iba a salir. ¿Y quién era? En Jesús. Y por eso esa declaración desde el principio está establecido. Es un plan que estaba en la mente de Dios y en el cual se nos permite a nosotros llevar a cabo ese plan. Ser parte del plan. Ser parte de esto. Sintámonos parte, eso es importante. Sintámonos parte. Génesis, voy a avanzar un poco más rápido, pero si quieren anotar Génesis 3:15. Ahí está. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañán. Génesis 3:15. Génesis 3:21 dice, y Jehová dijo, hizo al hombre y a la mujer túnica y pieles y los vistió. Es decir, ¿qué hizo? Los cubrió. ¿De qué? Del pecado. ¿Y de qué es el plan de salvación? No es para... A veces entendemos que el evangelio es que te va a ir mejor en el trabajo, que tu matrimonio se va a arreglar, que el que estaba enfermo se va a ir sano, que el que no tenía trabajo va a tener. Y puede ser. Y esas son, dice que son añadiduras y dice que nos alcanzan. No hay que ni pedirlas, dice. Te van a alcanzar, dice la palabra de Dios. El evangelio no se traduce en una mejor vida. Es más, de los 12 apóstoles, 11 murieron en forma trágica. Horrendo. Y uno dice, ¿dónde estaría Dios? ¿Cómo murió Juan? Juan no. Juan murió de viejo. Juan murió de viejo, pero todos los demás, Matías, Esteban, Felipe, crucificados, quemados, en la antorcha, aserrados, degollados, crucificados. La piel. Si no fue Felipe, parece. Matías. Jacobo. Entonces, el evangelio a veces que se predica, y por eso que nuestro mensaje tiene que ser claro. El evangelio no es mi vida personal, no es tu experiencia que has tenido con Dios. Sin duda te va a servir, pero de quién tenemos que hablar, como decía 2 Corintios, el apóstol Pablo y los que están ahí le dicen, yo no hablo de mí, sino que hablo de Jesús, de Él tenemos que hablar. No, nuestra experiencia es buena, nuestra vida es importante, como Dios ha hecho milagros y va a apoyar, pero el mensaje central tiene que ser la cruz. No puede ser que te va a ir bien, que Dios te va a sanar, que te va a ir un mejor trabajo, que te van a subir el sueldo. Esas son añadiduras y se confunde que el evangelio se trata de eso y la buena nueva se trata de eso. El evangelio se trata de la salvación, como dice aquí, como que cubrió al hombre y a la mujer con pieles porque estaban desnudos. Así estábamos desnudos en el pecado y Jesús lo único, el plan de Dios es que quiere cubrirnos del pecado, sacar lo que había y entregarnos una vida, una salvación. Es más, si yo dijéramos hoy día, ¿qué dice con Cristo? Esa es una pregunta sumamente interesante. Porque yo muchas veces, alguna vez le dije, Señor, espérate un ratito porque necesito hacer algunas cosas. Entonces mi vida no está anhelando su venida. Yo digo, y si no hay salvación, ¿de qué sirve el evangelio? Es más, Pablo dice, si Jesús no murió y tampoco resucitó, en vana es nuestra fe. Y lo que estamos haciendo es religión, proselitismo, cualquier cosa. Porque si Jesús no resucitó, se me ven que usted, ninguno de nosotros que estamos aquí vamos a resucitar. Pero Él resucitó. Y la buena nueva se trata de eso.
de hablar a las personas y de decirles que hay una esperanza. No hablemos de nosotros, chiquillos. Tenemos que apoyarnos un poco, pero hablen de Cristo. Hablen de cómo Cristo transformó tu vida, cómo Cristo puede cambiar la vida de las personas. Y a veces ni hay que hablar. Dios va a hacer la obra poderosa. Entregar el mensaje divino al hombre pecador. Eso está en 1 Timoteo, si quieres lo notas, 1 Timoteo 2:4. Ahí está, la evangelización es el esfuerzo de cada cristiano para transmitir el mensaje de Dios al pecador, con el fin de que él sea salvo. Este era el propósito del evangelismo apostólico. Ahí está 1 Corintios también, 15, 1-4 y 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 2:4, si alguien lo puede leer. 1 Corintios 15, 1-4. Ahí puse no. Eso. 1 Timoteo 15, 1-4. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿No le escuchaba ese versículo en la calle? A los hermanos pentecostales. Palabra fiel y uno la escuchaba. Algunos son, casi está dicho, que uno como trabajadores, pero no son, es la palabra de Dios que está ahí. ¿Quién tiene el otro? 1 Corintios 15, 1-4. Primero Corintios 15, 1-4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. El mensaje está claro, el mensaje es fácil, o de alguna manera no es contradictorio. A veces la gente quiere venir a la iglesia y dice, es complicado, es enredado. Nosotros lo hacemos enredado. El evangelio es simple. Cristo, la cruz, salvación. Y lo demás, añadiduras. Lograr la formación de iglesias locales es importante. Cuando evangelicemos, cuando les toque evangelizar a ustedes, es importante saber dónde esas personas van a quedar. Ojalá déjenlas en lugares, en iglesias locales. No dejen a la gente, qué bueno que aceptó al Señor y la dejamos tirar. Sino que hay que asistir. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Por eso están los mensajes a los corintios, a los tesalonicenses. ¿Qué hacía? Habían viajes misioneros. No es que él decía vamos a abrir una iglesia y los dejaba botados. ¿Qué hacía? Le enviaba cartas. Y esas cartas son las que nosotros estamos leyendo. Es decir, no decía, bueno, a nosotros nos hablaban antes, mucho antes decía, si usted invitó a alguien a la iglesia, páguenle el pasaje. Vaya a buscarlo. El evangelio es práctico. Si le habló del Señor, vaya a buscarlo. Páguenle el pasaje a la micro, en ese tiempo ahora tienen auto. Páselo a buscar. Pero se trata de eso, no, si yo ya le prediqué, ahora si quiere venir. No, porque al principio no es fácil. Y tenemos que hacer causa en eso. Entonces, no es tan solo, claro, hay unos que predican, como decían en el Congreso Misionero, hay unos que hacen la obra, pero hay otros que envían. Pero todos trabajamos en esto. Entonces, si tú hablaste con alguien, le predicaste el Evangelio, hay que tratar de seguir esa huella. De decir, oye, le hablé a una familia, ellos conocen del Señor, habla con tu pastor de tu iglesia. Yo le sabe, pastor, tengo una familia, le compartí su palabra, puede venir usted, vamos a orar. Ellos tienen el deseo que les visitemos, pero no nos podemos quedar solamente con el Evangelio, sino que hay que, ojalá, establecer a esas personas en una iglesia local. Para eso están estos templos, porque de hecho no van a servir para nada más. Cuando nos vamos, esto va a quedar. Pero hoy sirve, entonces, ¿para qué? Para establecerlo en este lugar, para que el pastor nos pueda estar orando por ellos, poder visitarlo. Y ahí empieza la coinonía y ahí vamos al hecho que tenían todo en común y la iglesia se empezaba a expandir.
lograr formación de iglesias locales, canalizar la extensión de las iglesias en el mundo. El libro de los Hechos indica la evangelización en el primer siglo y dio el resultado del crecimiento numérico y la extensión geográfica de la iglesia. No la vamos a leer, pero están en Hechos 5:14, Hechos 9:31, Hechos 15:41, Hechos 16:5. Esto equivale a decir que cuán evangelizada se encontraba una zona puede determinarse fácilmente de acuerdo al número de congregaciones sanas y fuertes que existían. Pero yo agregué algo aquí, que con el tiempo puedo decir. El inicio de la iglesia y lo que está puesto en esos versículos dice, esto equivale al decir que la evangelización se encuentra en una zona determinada, fácilmente de acuerdo al número. Uno puede decir, hoy está evangelizado el lugar, sí, hay muchas iglesias, sí, están ahí las iglesias, hay harta iglesia, en Mancha hay harta iglesia, como hay hartas panaderías. Hay harta iglesia, sí, hay panaderías, en muchos lugares no hay tantas panaderías. O somos muy buenos para panaderías. Pero yo puse aquí y agregué que no es tan solo que hayan iglesias, es importante que hayan iglesias y estas iglesias sean sanas, ¿no? Sanas iglesias, ¿no? Que haya una sana doctrina, que haya una buena palabra, ¿no? Pero yo agrego los cambios desde el interior y al exterior de las personas. ¿Alguien me dice, estará evangelizado todo el macho? No. Porque deberían haber más cambios. Es decir, las cárceles no deberían seguir aumentando los números de personas. Es decir, si hubieran más iglesias, si el poder de Dios siguiera subiendo, si fuéramos tan, ¿cómo se puede decir? Tan cercanos a Dios como cantamos muchas veces. Quizás nuestra población, yo a veces en mi población veo como la droga corre, veo como en la esquina se sigue vendiendo y digo, Señor, yo estoy aquí. Entonces Dios de alguna manera me dice, bueno, y nos está salando ahí. Y nuestra realidad, nuestra comuna, decimos, no, si está todo evangelizado. Yo creo que no. Es más, no traje estadística acá, pero la última estadística que di hace un tiempo atrás hablaba de cuánto porcentaje de chilenos somos cristianos, evangélicos cristianos que siguen al Señor. 18, 20. No, católicos, pero cristianos, evangélicos, 20, 18, ¿sí? 20 o 18, sí. Que los confunden. No quiero hablar de otra realidad, pero hace años atrás era casi el mismo número. Entonces uno dice, oye, pero es que hay unas iglesias que se llenan. Y yo digo, pero hay unas que se llenan y otras se vacían. Entonces lo que estoy tratando de decir es que... 48%. 17%. 17%. ¿Ves la estadística? No la ves ahora, pero ves la estadística del año 91, 92, 93. Cuando empezó la explosión, desde el año 80 de la evangelización. De los 70, 80, llegó hasta un 22, 23, creo que está bajando. Alguien dice, pero que hay una iglesia que tiene altos miembros. Pero pregunta si esos miembros, como dice el apóstol Pablo, y no quiero entrar en esa crítica, dice, yo no voy a predicar sobre un cimiento ya hecho. Pregunta si ellos son ganados ahí, o son cristianos que salieron de otra iglesia y que les gustó la palabra en ese lugar. Y creo que nos estamos dando vuelta. No me gusta en esta iglesia, no voy para otra. No me gusta esta, no vengo a otra. Yo les quiero decir que no hay ninguna iglesia perfecta. Quédese en el lugar que Dios le puso. Y la realidad muestra que el 17% hace 20 años, que cuando hubo la explosión, hoy día ha disminuido. Es decir, la evangelización ha ido bajando. De hecho, es impresionante, por ejemplo, en mi tiempo, cuando yo le preguntaba a mis compañeros si conocían algo de Dios, la gran mayoría conocía algo de Dios. Conocía una que otra historia de la Biblia, o algo así, ahora tú le preguntas a mí si algo de Dios, no tiene ninguna idea de Dios. Hoy día es más crítico. Un tema cultural sobre Jesús. ¿Quién dijo el misionero que estuvo hablando ese día, el último que predicó ese día, dijo que Chile había mandado 300 misioneros? Pero en Chile, 300 misioneros, uno dice, wow, harto. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias hay? Si el 1%, ¿cuántas iglesias hay en Chile? Deberían haber 300 iglesias. No. 3.000 iglesias deberían haber. 300.000. ¿O no? No, Es decir, el 1%, si dijo que hay 300 misioneros, por ejemplo, se le suman 2 ceros. entonces, 3.000, 3.000. más de 3.000. No, pues 3.000, de 30.000. 30.000. Es decir, 30.000 iglesias.
y cada 300 se envía un misionero. Quizás no podemos enviar un misionero, quizás no tenemos la capacidad, pero podemos hacer misiones acá. Puedes hacer misiones en tu población. Como dice una canción de Santiago Benavides que habla sobre el pastor que le dice el pastor y que les predica a los desesperados de una ciudad allá de Colombia, de Bogotá parece, o de la otra, de Guayaquil, discúlpenme, no es de Bogotá, y que él le predica a personas que están curadas, están extraviadas, están perdidas, y su iglesia es la plaza, los bancos donde se sienta la gente, dice la canción. Podemos hacer misiones en todo lugar, podemos evangelizar en muchos lugares. El modelo de la iglesia de Jerusalén dice, el ministerio evangelístico llevado a cabo en Jerusalén puede escogerse de la siguiente manera. La movilización total está en Hechos 4:20. La movilización total lleva en sí 4 elementos indispensables. Motivación, es importante la motivación. La iglesia estamos motivando. No dejemos esto, hay que motivar. Hay que motivar a los que están a nuestro lado. Hay que evangelizar. Si estamos todos cansados, vamos a seguir cansados. Tenemos que levantarnos y decir, motivémonos, hagamos algo. Tenemos que hacer algo. La motivación. Hay que despertar la conciencia en la hermandad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Despertando la conciencia en cada uno de nosotros. En ser testigo y en ser parte íntegra del discipulado básico de Dios. A veces digo yo, los testigos de Jehová no tienen la verdad, aunque ellos pueden conocerlo, pero están ahí todas esas mañanas. Yo conozco la verdad y no hago la pega de ellos. Además, ya no me voy a eso. Me acuerdo, a mí me gustaba un equipo de fútbol. Bueno, me sigue gustando, pero ya no lo veo, no es algo importante. Me fui al estadio a ver un partido. Bueno, parece de equipo que gusta. El match, no. Si es la U, me gusta. Entonces, fui a ver un partido con Olimpia, al estadio de Colo Colo, al Monumental. Habían 40.000 personas. Bueno, como animales pasaban unos por encima de otros, como todos los estadios. Pero eso no es lo importante. Yo me estaba ahí y tenía el caballero vestido de lobo completo, el gorro y todo. La señora estaba embarazada y con una polera que le cubría todo del agua. Y los 3 o 4 niños, todo. Y saltaban. La señora estaba parada, embarazada. Yo no podía mirar el partido porque estaba en el lado de acá y había una falta de donde fue el gol, donde estaba Peluso en ese tiempo, imagínate. Y estaba ahí. Yo dije, si yo tuviera esa pasión por Cristo, si tuviéramos esa pasión por el Señor, que tenía esta gente que estaba loca por un equipo que empató ese día, y después la otra, bueno, siguió 2, pero que llegó a cuarto final, o no quedó ni entre los 4 mejores. Y la gente lo sigue. La gente cuando va a Limache aquí, está por subir, que está lleno de los buses, viajan a Concepción 8 horas, y de repente tú le decías a los hermanos, vamos a La Vega, 40 minutos, y es complicado. Pero la gente se sube y va 8 horas en un bus, y hay un bus que va para puros curados. ¿Sí? Van todos los más, y hay unos que van todos los desordenados. ¿No? Yo estoy al frente. Cuando jugaba ahí en tercera B, el bombo sonaba. Oye, yo dije, menos mal que ascendió y subió porque ya lo sacaron de la cancha y lo mandaron a otra cancha más grande. Pero tenía bombo. Todo fue el bombo a la tarde. No tenemos, hay que motivar. Esa gente está motivada y por una cosa que muere con el uso, que muere camino. Y nosotros tenemos algo que no muere con el uso. Tenemos la verdad. Nosotros no, pero el Señor tiene el poder de cambiar la vida de una persona, la vida de una familia. Sus generaciones pueden ser cambiadas si nosotros abrimos nuestra boca para que otros conozcan del Señor. Motivación. Otro es enseñanza, educar a la gente con el plan de salvación. Otra cosa importante, no es tan solo motivar, sino educar, porque si vamos a salir a la calle hay que saber de qué estamos hablando. Si vas a entregar un tratado, por lo menos hay que leerlo. Yo me acuerdo que iba a entregar unos tratados el otro día y me pidieron porque querían enviarlos para otros lados. Yo tenía varios, tengo muchos.
pero hay algunos más largos y otros más cortos, creo más prácticos. Y dije, ya, estos son largos. Dije, ya, me voy a dar el tiempo, me senté y los leí. Y leí uno y me puse a llorar, era una historia tremenda. Yo dije, Señor, yo esto no lo entregaba, pero si tú le das lectura, yo dije, es una vida, es una situación, pero un plan de salvación en 2 hojas, 3 hojas más o menos, una vuelta y otra vuelta, pero espectacular. Le dije, hay que pasarlo esto, pero hay que leer, hay que educar, no podemos salir y hablar, porque te van a hacer una pregunta y aunque no lo tengamos, el Señor te va a dar la capacidad, pero hay que tener claro que no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar del Señor, que es lo que dice algunos textos bíblicos. Hay que educar a las personas, tenemos que educarnos. Otra cosa, la enseñanza es educar. Solamente como texto dice Romanos 3:23, todos somos pecadores, ahí es claro. Juan 3:18, el pecado trae condenación. No vamos a hablar de una mejor vida, estamos hablando de que las personas se van a salvar de un castigo eterno. A veces dicen, no, es que no hablemos tan fuerte. Sí, pero a veces el Señor tiene que hablar fuerte. El doctor te dice, deja de fumar, le dice a la persona, deja de fumar, y de repente cuando le lleve mucho tiempo, deja de fumar, porque no quiero dejar de fumar, te vas a morir el corazón. Pero no sea tan fuerte, vos, doctor. Bueno, si no quería hacer caso. El Evangelio es eso, es un plan de salvación, de salvarnos del pecado, para no ir al castigo eterno. De eso se trata, no hay otra forma. ¿Ya? Enseñanza, eso está en Romanos 3:23, todos somos pecadores. Juan 3:18, el pecado trae condenación. Romanos 6:23, el pecado trae muerte. Si alguna vez dices, pero ¿de dónde sale eso? Ahí está. Juan 3:16, en Cristo hay perdón y salvación. Planificación, hay que planificar las cosas, no se hacen a tontas y a locas. Por lo menos hay que planificar algo. Y se imaginaron lo que pasó en Israel, ¿no? Lo que pasó en Israel, no estamos hablando de la situación, pero eso no se hizo de la noche a la mañana. Hay planificación. Para mal, para bien también, hay que orar. Si vamos a evangelizar un lugar, ojalá estemos orando. Visitemos el lugar. Si tienen autos, vayan para un lugar, ahora. Va a haber lucha, sí. Va a haber oposición. La lucha no es contra la sangre, no es contra los testigos de Jehová, no es contra los católicos, no es contra el gobierno. La lucha es contra gobernadores, potestades, los lugares principados que están ahí y que tienen el dominio de ciudades. ¿Sí? ¿Verdad? Cada ciudad tiene principados que están a cargo y hay algunas ciudades que se conocen más por otras. Pero nosotros estamos acá, somos la luz. Nosotros tenemos en el Señor poder desatar estas cosas y decir, el Señor desata estas cosas. Pero no es que no es así, oramos, no. Hay que orar por esos lugares, por donde estamos. Ustedes están establecidos, nosotros estamos un poquito más abajo. Alguien dice, hay 4 iglesias y estamos acá. Y la radiografía de una nación, de un país, aunque nos pueden pasar cosas difíciles. Alguien dice, hasta enfermo, ¿en qué pecado está? No estoy tratando de hablar de eso, para que se me entienda. Pero la radiografía de un país, de una familia, la radiografía de una iglesia, la radiografía es cómo están. Es decir, si el Limache, creo que eso es un ejemplo, en Lota, en Coronel, lugares que eran altos en el evangelismo, que no en el evangelismo, sino con muchos cristianos, con solo un 30, un 40, un 50% de la media, porque Chile es un 20%, en esos lugares, en esas ciudades, el evangelismo, los cristianos llegaban al 38, 40 en los estos que se hacían los censos. Pero extrañamente, claro, en los lugares más pobres, extrañamente sus alcaldes eran comunistas. Uno dice, sigo una explicación. Entonces no hay un cristianismo verdadero, hay un desconocimiento total de la palabra. El reflejo de lo que se está haciendo es el trabajo de cada uno y hay una planificación detrás de esto. Tenemos que planificar si vamos a evangelizar, tenemos que sentarnos y decir qué es lo que vamos a hacer, orar por esos lugares. Hay que establecer programas que conduzcan a una evangelización eficaz. No hay que decir, ay, bueno, ya prediqué y me toca hasta el próximo año. Es importante estructurar la iglesia para realizar estos programas. Hay que evaluar qué hicimos, si hizo el trabajo. Eso lo fome. Estás a cargo de un lugar, estás a cargo de una iglesia, estás a cargo de un trabajo, a cargo de un negocio.
pongámoslo en cualquier lugar, tenés que llegar a una evaluación al final. Es decir, partí vendiendo 1 millón de pesos, ¿cómo estoy? Vendo 500. ¿Qué pasó? O estáis a cargo de una administración y en la administración como los clubes de fútbol van al déficit. En una iglesia de evangelización tenemos que evaluar el trabajo que hicimos. O alguien nos va a evaluar en algún minuto y sepamos bien que Dios nos está evaluando. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? El mío, yo a cargo de los jóvenes, pastoreando ahí como pastor, está el pastor de cabeza, el pastor Danilo, y hay 3 pastores más abajo. Y mi trabajo va a ser evaluado, y si yo no lo evalúo, alguien me lo va a evaluar. Y sepa Dios que Dios me lo va a evaluar. Y el trabajo de nosotros. Hay que evaluar, hay que centrarse. Sí, no hemos hecho las cosas bien, pero las vamos a hacer mejor. En nuestra vida hay que evaluar. ¿Cómo estamos? Hay que evaluar.